esta mañana de viernes estoy aquí con mi hijo Pedro para hablar con ustedes de manera sabrosa. Sabrosa, como siempre. Sí, sobre lo que... Ayer, un día pretendidamente grande, que no es otra cosa, creo, más que el culto al ego. No, punta de payasos. Eso es como te lo puedo poner, punta de payasos. Pero no me lo vas a creer. Ahorita entramos, si quieres, al tema del magno festejo, que parecía más... ¿Te acuerdas de esos premios que hacían en el Auditorio Nacional que se llamaban las Lunas del Auditorio? Sí. Bueno, parecía más un premio de las Lunas del Auditorio que un festejo político. En verdad, sí. ¿Pero qué se festeja? Bueno, ahí vamos a empezar, ¿no? Entonces, justamente por ahí, porque no me lo vas a creer. Hoy el presidente decidió arremeter contra la prensa otra vez. Y otra vez contra Raimundo. Otra vez le pega a Raimundo, porque de que te trae entre ceja y oreja, no deja, no deja. O sea, dicen que cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde. Pero bueno, el presidente hoy arremete contra la prensa porque dice que nosotros somos unos mentirosos, todos unos mentirosos. Y muy contrario a lo que dice el presidente, que buscamos tener el monopolio de la verdad. Porque ahorita te lo voy a mostrar, que dice que el presidente, que los medios de comunicación tradicionales buscamos tener el monopolio de la verdad. Lo que hace este ejercicio del presidente del quién es quién y salir todos los días a la conferencia mañanera, en realidad es buscar él tener el monopolio de la verdad. Ayer presenta un informe de gobierno en donde el único logro que le veo al informe de gobierno el día de ayer es que ha presentado más informes de gobierno que ningún otro presidente. Lleva 9, ¿no? Por eso, pues ese logro es ese, porque si hablamos de delincuencia organizada, si hablamos de crecimiento... Me llamó la atención, perdón, de lo de la delincuencia organizada. Dice que en lo que va de su gobierno no ha detectado el nacimiento de nuevos cárteles. Ahorita se lo preguntaron en la conferencia mañanera porque justamente sale el periódico Reforma, al que el presidente considera un pasquín inmundo, con una nota en primera plana diciendo justamente esto, ¿no? El presidente ve 3, que son los 3 más grandes: el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel del Golfo y el cártel de Sinaloa. El de Sinaloa, exacto. Entonces, no se habla de todos los demás, que hay más de 20 grupos del crimen organizado. Y se lo preguntan al presidente y dice, sí lo reconocemos, pero es herencia de los gobiernos neoliberales. O sea, en la retórica del presidente, dice él, porque no es así, que bajo su mandato no han nacido nuevos grupos. Entonces, de cierto modo tiene un tanto de razón, porque ¿qué pasaba anteriormente? Cuando se corta una cabeza del narcotráfico, surge un efecto que es conocido como el efecto Medusa. Se corta una cabeza, nacen más. Entonces, efectivamente, no ha habido un efecto multiplicador, pero tampoco podemos asistir que estos que ya estaban, herencia de los gobiernos neoliberales, como dice el presidente, no hayan adquirido durante su gobierno una mayor fortaleza. Sí. Lo que tenemos hoy por hoy son 20 grupos que se están luchando. Lo que antes se luchaba como estados, ahora se lucha como plaza, ahora sí que como en la Primera Guerra Mundial. Es una guerra de trincheras. Estamos hablando de municipio por municipio, en donde vemos al crimen organizado expandiéndose. Desconoce que haya masacres. Tenemos 10 masacres después de las elecciones, y así podemos seguir 40 masacres en lo que va del año. Sí, fíjate, en el número de asesinatos tenemos en lo que va de su administración, casi está llegando a la cifra que tanto se le criticó al presidente Felipe Calderón cuando empezó la guerra en contra del narcotráfico. Estamos hablando de ya llegando a los 100,000. Sí, no, es verdaderamente lamentable ver cómo el presidente, perdóneme usted, pero miente por todos lados, miente con todos sus dientes, y nosotros estamos aquí, estos medios de comunicación, para decir, ¿y qué pasó? Te voy a poner un ejemplo viejo. ¿Te acuerdas la rifa del avión presidencial? ¿No? Se rifó el avión, salieron a regalar unos boletos a algunos hospitales, escuelas. De los hospitales, y me enfoco en este dato porque es el dato que tengo específicamente, de los hospitales, 13 hospitales ganaron, ¿no? 13 hospitales. De estos 13 hospitales, solamente uno ha recibido el premio. Tenemos 240 millones de pesos de la rifa del avión presidencial. Que están en el éter. ¿Quién sabe dónde están?
¿Quién sabe dónde están? Y a nadie se le ocurre preguntar, porque el presidente, ¿cómo creen que le van a preguntar eso al presidente? Ahora, otra, los medicamentos contra el cáncer, ¿no? Un tema que hemos venido hablando durante la semana. Publica el INSABI el día de ayer, que los medicamentos llegaron desde el 28. Lo que pasa es que ante el revuelo de las redes sociales, ante las demandas de los padres, ante las marchas, manifestaciones y plantones, ante las conferencias de mañana, yo creo que decidieron mejor no decir nada. Entonces, ayer salen con una carta diciendo, no, sí, ya los tenemos. 30 millones de unidades que se han repartido a lo largo del país, pero decidieron no decirle a nadie, y ni siquiera otorgarlas. Entonces, es mentira tras mentira tras mentira. Nos vamos al sector económico. Ayer hablaba el presidente también. Hay un crecimiento económico que ya no es del 5, sorpréndete, es del 6. Entonces, cada vez que el presidente habla, el crecimiento económico crece, y entonces hoy me da mucha risa porque dicen, nada más me preocupa la inflación. Y dice, la inflación hay que tenerla controlada porque Estados Unidos se está recuperando muy rápido. Entonces, como Estados Unidos se está recuperando muy rápido, y tiene razón el presidente, hay una gran demanda en México. Y México, como el presidente no atendió el problema económico de la pandemia, apoyando a las empresas, no tiene capacidad de reacción. No, aunque sí hubo un aumento en el endeudamiento. A veces otra de las mentiras del presidente. Sí. Entonces, es que este gobierno no se ha endeudado. No. Entonces, vemos el nivel de endeudamiento de nuestro país y vemos que la deuda pública ha crecido. Entonces, es una tras otra, porque el presidente tiene otros datos. Él tiene otros datos para absolutamente todo, pero son datos que no se pueden ocultar. Y entonces el día de ayer vemos perdóname, pero un circo en el Auditorio Nacional, en donde ya en la tarde, en donde Mario Delgado es abucheado y Claudia Sheinbaum es ovacionada gritándole presidente, ¿no? Presidente. A una mujer que la estamos viendo en el gobierno del Distrito Federal, que perdió la mitad de las alcaldías. Perdió la mitad de las alcaldías, que se le cayó la línea 12 del metro por no tener mantenimiento, que dejó ir y caminar a la famosa Florencia Serranía sin siquiera pasarla a testificar ante el Ministerio Público por lo acontecido. Sí. Y ahí vemos el circo, maroma y teatro, y vemos a los que se están perfilando como presidenciales. Ahí a Santiago Nieto saludando de la UIF. ¿Qué haces ahí? Es un evento de partido. Santiago Nieto es un funcionario federal. Es una punta de ridículos. Y claro, a todo el mundo le extraña que no haya estado el futuro político de Mario Delgado, porque bueno, vemos a Morena cada vez más debilitada, pero no solamente más debilitada, digamos, con respecto a su presencia ante el electorado. No, yo veo a una Morena muy fragmentada, en la que hay algunos tiradores que están ocultos. Mira, Alfonso Ramírez Cuéllar. Alfonso Ramírez Cuéllar, que sale de la escena política, vamos a ponerlo de una manera formal, cuando deja el interinato de la presidencia de Morena. Peleado con J. Cole y con medio mundo. Ahora, ¿sabes cuándo va a volver a surgir este hombre? Cuando venga la propuesta de una reforma fiscal. Sí. Y la tiene cocinando. La tiene cocinando y el país, o sea, nosotros... y por eso es nuestra obligación advertirlo, vamos en el último trimestre del año, vamos a tener que enfrentar uno de los procesos más dolorosos para el contribuyente mexicano, porque las condiciones se van a endurecer en una reforma fiscal que va a ser, yo pienso que va a acabar debilitando todavía más a las estructuras corporativistas de Morena ante el potencial electoral. Y aparte se viene una crisis económica. Yo sé que esta cantaleta puede ser que el auditorio la haya escuchado. ¿Sabes que bajó el crecimiento en junio? Claro, pues es que justamente son esos indicadores los que estamos viendo, en donde, miren, las crisis económicas hoy por hoy no son de sopetón. Una crisis económica no se da de sopetón. Es como cuando uno tiene gripa, ¿no? O de repente, si no se cuida esa gripa, se puede derivar en una neumonía. México ahorita está pasando por esa etapa de gripa, pero no se está cuidando la enfermedad económica mexicana. Y esto va a derivar nuevamente. Ya los algoritmos económicos hoy por hoy son mucho más impredecibles que en el pasado, porque tienes muchos factores.
muchos factores que incluyen factores de la modernidad como la utilización del Bitcoin y muchas cosas que los sistemas económicos se convierten complicados e impredecibles. Pero lo que estamos viendo hoy por hoy en la tendencia económica nacional, con un presidente indolente, poco estructurado en las acciones de gobierno, pues lo único que nos va a derivar es en una crisis económica financiera mexicana, que al ratito, cuando la tengamos encima, quiero ver qué pretextos te van a poner y sobre todo, dejen de presumir las remesas como un logro nacional, por favor. No podemos hablar de que es que el crecimiento de las remesas, eso no es un logro del presidente de México, es producto de la consternación, de la preocupación que existe en los mexicanos del exterior por ver lo que está sucediendo en sus mexicanos del interior. Esto es, y justamente el ver que mis familiares están pasando penurias, entonces yo les mando más dinero. Y esto lo está viendo el presidente como un logro de su gobierno y se me hace francamente lamentable. Perdónenme, nuevamente, punta de ridículos, y esto va a tener una afectación importante en el México de mediano plazo. Sí, sin duda alguna. Vamos a ver, miren, en la vida puede ser importante lo que crees o lo que sabes, pero lo que es fundamental es lo que haces. ¿Sí? Y lo que hace un hombre como el presidente de México y su cuarta transformación es el venderle a todos la idea de que está, así en esencia, de que está conduciendo al país hacia un mejor lugar. Y yo nada más me quedo con una pregunta, que no hay indicador para ella, porque no hay gráficas en ella. ¿Sigue en riesgo en México la democracia? Pues primero hablemos si hay democracia en México. Creo que ya no estamos hablando de riesgos o no. Estamos hablando de si hay o no la hay. Sigue habiendo entonces, ¿no? No, el riesgo está. El riesgo porque está. No hay. Sí, por supuesto que sí. Y para mí ese indicador, que no es un indicador que se puede medir en gráficas, nos está conduciendo hacia lo que este país, más adelante vamos a platicar con ustedes, por una vía que es la de la militarización de México. Estamos viendo cómo el país está cocinándose hacia la consolidación de una dictadura. Si en 3 años, en 31 meses de gobernar al país, hoy el poder del presidente tiene a la sartén por el mango, en los próximos 3, ¿qué se podrá construir en control de este presidente para tener el absoluto dominio sobre todo lo que pasa en México? Ese es para mí el riesgo más grande. Hay un riesgo latente. Por supuesto que sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Gracias. Bonito viernes. Bonito León, Guanajuato, la feria con su jugada. Ahí se apuesta la vida. Y se respeta al que gana. Ni modo. Vámonos ya porque nos vamos a servir un